Amada Iglesia de Dios, los saludo nuevamente en nombre de Cristo Jesús. Pasa a vosotros. Hagan favor de tomar su lugar. Acomódense plácidamente, pero no para dormir, hermano. Vamos a tratar de analizar un poco la palabra de nuestro Dios. Veíamos ahí en la cita que teníamos de la lectura. Hoy el título de nuestra predicación va a ser Cristo, piedra de tropiezo. Ese es el título que puse a nuestro tema de esta mañana, entresacado de la cita que veíamos. Leíamos en 1 Corintios capítulo 1 verso 18, decía estas palabras: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Y realmente notábamos en la escuela sabática que esto es así. La potencia de Dios se hace manifiesta en el aspecto del Evangelio de Dios, porque por medio de ese Evangelio es como logramos ir avanzando en nuestra vida espiritual para que podamos alcanzar esa promesa hecha por nuestro Dios y que es la vida eterna. Sin embargo, más adelante leíamos este aspecto. Dice en el verso 23: mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Es decir, que no todos, que más bien todos aquellos que no aceptan el mensaje del Evangelio es porque piensan dentro de sí: bueno, ¿y qué me negocio? ¿Cuál es mi ganancia con aceptar el mensaje de salvación? Porque dice que es locura para los gentiles. Los gentiles realmente, ¿cuál es su forma de vida? ¿En qué piensan? ¿En dónde encuentran su satisfacción? En eso, en buscar la satisfacción que les haga sentir bien en su carne, en su forma de vida. Todos los vicios, todo aquello que ofrece el mundo, para ellos es una satisfacción. Y cuando usted les dice: es que esto, la palabra de Dios nos lo prohíbe. No. ¿Dónde crees que yo voy a dejar ese aspecto? Si es lo que me hace vivir. Es una locura. Lo entienden como una locura el mensaje del Evangelio. No, pues solamente tú. Y a veces no la cambian. Pues solamente tú que estás loco te metes ahí a esas cosas. Porque si vieras lo que se disfruta acá en el mundo, te estás vedando de lo mejor. En el mundo es donde se encuentra la vida. La satisfacción que tú necesitas dentro de la iglesia no la vas a encontrar, lo vas a encontrar en el mundo. Ahí es donde se encuentra la verdadera satisfacción. Dentro de la iglesia, ahí nada más van los viejitos, los que ya pasaron su vida. Ya no encuentran otra cosa más que refugiarse ahí. Pero tú estás joven, tú necesitas buscar algo que satisfaga tu carne. Por eso es una locura. Pero dice que a los judíos también les fue un tropezadero. Y hacia eso quiero entrar en el tema de esta mañana. Cristo fue una piedra de tropiezo para su pueblo, para el pueblo judío. Y antes que nada, pues vamos a analizar qué es una piedra de tropiezo, porque de allí necesitamos partir. A veces en nuestras oraciones, yo por lo general casi siempre digo que los hermanos que aún faltan por llegar, pues no encuentren algún tropiezo en su camino. Y cuando hago alusión a esto, es algo que les impida llegar a la iglesia, que desde el momento en que salgan de sus hogares, no haya algo que pase en ese intervalo de su hogar a la iglesia que pueda impedirles llegar.
Esa sería una piedra de tropiezo, como en el caso de los accidentes que estamos viendo. ¿Cuántas veces se va con esa devoción que viene uno a la iglesia y pasa un percance de estos en el camino y pues ya surgió esa piedra de tropiezo para llegar a la iglesia? Ese sería un aspecto de una piedra de tropiezo. Otro aspecto es aquello que nos hace flaquear o debilitar en nuestra fe. Hablábamos acerca de los problemas que surgen en nuestro matrimonio. Ahí están las piedras de tropiezo, a veces propiciados por la mujer, otras veces propiciados por el varón, pero como quiera que sea, está esa piedra de tropiezo. Y decía, lo más fácil que se opta por hacer en esos momentos es decir, pues ya así ni me acerco a la iglesia, ¿qué voy con esta situación que estoy pasando? Como que se nos antoja que hacemos mejor quedándonos a vivir nuestra vida normal que acudir a la iglesia. Pero si usted no acude a la iglesia en ese momento por la situación que pasó, ¿qué es de su vida? ¿Qué va a hacer en ese día? Si usted es religioso, dígame, ¿qué hace en ese día? Alguna ocasión decía una hermana, no, yo el día que no voy a la iglesia, el día lo guardo, aunque sea en mi casa, en mi hogar. Y le decía, ¿y en qué forma lo observa? ¿Cómo es como guarda usted el día del sábado? No, pues mire, si tempranito, yo como ya no voy a ir a la iglesia, ya lo decidí. Bueno, pues me preparo un buen cafecito y me anido en mi camita, me acerco a mis escrituras, estoy leyendo la Biblia y tomando mi cafecito. ¡Ay, qué manera tan bonita de guardar el sábado! ¿Verdad? Pues aquí dice que el sábado es el día de qué, hermanos? De reposo. Y bueno, la hermana pues lo reposaba de esta manera. Le decía yo, y todo el día se está en camita tomando café y leyendo la escritura. No, bueno, pues esa es de la mañana, ya después. Pues no, falta alguna cosita que hacer en la casa. Ah, y entonces quiere decir que esas cositas que encuentra que hacer en la casa, ¿qué está haciendo con eso? Reposando. Ahí está el aspecto de las piedras de tropiezo. Siempre buscamos algo, cómo eludir la responsabilidad para con nuestro Dios. Adversidades, enfermedades, a veces hay enfermedades que sí son necesario guardar una cama o reposar en el hogar, porque son enfermedades que son fuertes, que nos impiden ese acercamiento a la iglesia. Pero ¿cuántos no optan porque amanecí resfriado? Hoy amanecí resfriadito, como que tengo algo de frío y como que me quiere doler un poco la cabeza, me siento un poco mal. Yo creo que hoy sí no voy a la iglesia. ¿Es bueno esto, hermano? No, buscando una piedra de tropiezo. Cuando que pues una gripe, a que si le toca trabajar ese día no lo hace. ¿Verdad? El día que nos toca trabajar, le decía un hermano, así arrastras me voy, hermano, pero yo cumplo con mi trabajo. ¿Y por qué no aplicar ese mismo concepto para las cosas de Dios? No, siempre encontramos algo que nos imposibilite llegar a la casa de Dios. Bueno, son las piedras de tropiezo. Sin embargo, la predicación del Señor Jesús, veíamos en la mañana, ¿hacia quién fue enfocada? Hacia los judíos. Hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel. Y a ellos eran los que se les decía esta palabra, a los judíos tropezadero. Vamos a ver en Isaías capítulo 8, verso 13 al 15. Isaías capítulo 8. Y leemos del verso 13 al verso 15. Dice así: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario,
mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, enredaránse y serán presos. Note usted que ya este aspecto de que el Señor Jesús iba a ser una piedra de tropiezo para el pueblo judío, ya lo manifestaban los profetas, en este caso el profeta Isaías, hacía mención que el Señor Jesús iba a ser una piedra de tropiezo o un tropezadero para caer. Lo ponía de esta manera, porque realmente una piedra de tropiezo, también en el sentido literal, cuando vamos caminando y de repente encontramos una piedra en nuestro camino, nos hace caer cuando tropezamos con ella, ¿verdad? Y si no, en el último de los casos, cuando menos nos hace trastrabillar, vamos casi queriendo caer y no caer, y logramos quedar en pie, pero sí es un tropezadero. Y de esa manera ponía en forma alegórica el profeta Isaías a nuestro Señor Jesús, que iba a ser algo en lo cual su pueblo iba a tropezar. El apóstol Pablo hace mención de este pasaje también, hace alusión al profeta Isaías en Romanos, capítulo 9 de Romanos, y leemos desde el verso 30 al 33. Romanos capítulo 9 y leemos del verso 30 al verso 33. Dice así estos pasajes: pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Note usted el aspecto con el cual definía el apóstol Pablo este sentir del pueblo judío. Hace alusión primeramente a que ellos no habían alcanzado la justicia de Dios, y que sin embargo nosotros como gentiles, pues sí alcanzamos esa justicia de Dios. ¿Por medio de qué, hermanos? La fe. Por medio de la fe es como se obtiene esa justicia de Dios. En este sentido buscaríamos fe en qué. Alcanzamos la justicia de Dios por la fe en qué. Por la fe en Cristo Jesús, porque allí es donde se determina precisamente el aspecto de la fe. De esa manera podemos hacer profesión de fe. Es muy fácil el decir yo tengo fe o yo creo en el Señor Jesucristo. Esto cualquiera lo puede decir, pero son palabras que salen únicamente de nuestros labios. En algunas ocasiones yo les decía a los hermanos: acérquense a una prisión, a un lugar donde están los peores presos, y pregúntenles: oiga, ¿usted es creyente en Cristo Jesús? Y la respuesta de aquellos va a decir: sí, yo sí creo en Cristo Jesús y en la Virgencita de Guadalupe. ¿Ya? Es la respuesta que se da. ¿Y eso nos hace acreedores a que de veras tienen fe? ¿O es una respuesta que sale instintivamente de sus labios? ¿Verdad? Porque la fe, ¿cómo se demuestra? Dijo el apóstol Santiago: demuéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mis obras sin fe. ¿Pero qué tiene que ser? ¿Obras y qué? ¿Cómo debe de ser la fe? ¿Compuesta de qué? Compuesta de obras. Una fe sin obras, dice el mismo apóstol, es muerta. No tiene validez, no sirve de nada. El hecho de que usted diga yo tengo una fe grande en Cristo Jesús, bueno, usted lo está diciendo y puede manifestarlo cuantas veces quiera. A la gente que lo rodea le puede decir: no, yo soy creyente
creyente de Cristo Jesús y tengo una fe, pero viva en Él. Sí, eso lo dice usted. Pero ¿cómo lo demuestra? ¿Verdad? Porque el hecho tal de demostrarlo, no de decirlo, eso cualquiera lo puede decir. Y es más, la fe, una vez que usted la tiene con obras, no es necesario ni decirlo. Solitito se va manifestando esa fe que usted tiene. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos tenían una forma de doctrina que les fue concedida por el Señor y que fue el hecho de poder manifestar su fe llevando un cordero o cualquier animalito que fuera de sacrificio a ponerlo como ofrenda por el pecado. Pero, dice el apóstol Pablo, no lo hicieron por fe, lo hicieron ¿por qué? Por obras. Por obras. Ellos pensaban que el hecho de llevar aquel animalito era lo que les estaba limpiando de ese pecado, que era lo que les limpiaba de aquel pecado. Realmente el tener fe en que ese animalito estaba representando a aquel que tenía que morir en algún día por nuestros pecados. Pero ya no lo hicieron así, perdieron esa visión, ya no tuvieron la visión de que tenían que llevar ese animalito como una ofrenda, tenían que razonar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos exige que el animalito que llevemos sea sin defecto? Que no tenga en él ninguna tacha, que no haya nada de malo en él. ¿Por qué? Tenían que haber pensado, reflexionado en eso, ¿verdad? Porque dice que en el Señor Jesús, ¿qué fue hallado de maldad, hermanos? Fue llevado al matadero como un cordero sin contaminación y sin manchas, libre de todo pecado, de toda maldad. Y esos sacrificios estaban representando a Él. Y eso era lo que quería Dios que comprendiera su pueblo. Pero no fue así. Hicieron los sacrificios nada más porque pensaban que la obra de llevar, es decir, la obediencia de llevar sus animalitos, con eso era como estaban cumpliendo. Y desde allí empezó este aspecto de tropezar en el Cordero de Dios. Vamos a ver Isaías 61, verso 1 y 2. Isaías 61. Dice así, Isaías 61, verso 1 y 2. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los imputados. Si usted nota en este pasaje profético, el profeta está enfocando las dos apariciones o las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Uno, a predicar el mensaje del Evangelio, y el segundo, para hacer venganza, día de venganza, que es cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo dijeron los profetas, pero el pueblo de Israel no comprendió estos aspectos. Ellos lo enfocaron hacia el aspecto únicamente de que tendría que venir un rey hacia ellos que los libraría de la tiranía del pueblo romano que tenían en ese tiempo. Y así lo enfocaron, es decir, que ellos esperaban un rey que llegara valeroso a enfrentarse contra aquella tiranía y hacerlos libres. Pero la libertad que nuestro Dios prometía no era esa libertad. La libertad que prometió Dios por medio de su Hijo fue el hacernos libres de todo pecado, de toda maldad y llevar una vida conforme a las reglas de Dios.
Pero el pueblo judío no lo entendió y desde allí empezó otro aspecto de tropezadero para ellos. Isaías 60, verso 1 al 3. Vamos a ver. Note usted cómo se fue enfocando el que el pueblo de Israel estuviese esperando un día. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así que lo enfocaban hacia este aspecto el pueblo judío. ¿Ven? Inclusive los reyes que haya sobre la tierra tendrán que doblegarse ante nuestro rey que ha de venir. Y eso es lo que esperaba el pueblo judío, un rey que viniera con ese esplendor, con esa majestad, que pudiese librarlos de aquella tiranía en la cual habían estado. Pero, ¿qué situación? Que cuando, como dice la Escritura, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y hecho a la ley, haciendo notar que aún el Señor Jesús venía para ser un siervo, alguien que estaba sujeto a la ley de Moisés en ese tiempo. Y eso fue lo que el pueblo judío pues no aceptó. ¿Cómo es posible? Nosotros estamos esperando un rey. Y resulta que a este que dicen que es nuestro rey, pues se viene igual que nosotros, sujeto a las mismas leyes. En lugar de ver que se enfrente contra los tiranos, pues no, nos viene enseñando que debemos ser sumisos, que debemos cambiar nuestra forma de ser. ¿Ven? Desde este comienzo empezaron a ver a nuestro Señor Jesucristo como una piedra de tropiezo. Y máxime cuando la predicación de nuestro Señor fue enfocada hacia ese cambio de vida que llevaba el pueblo judío. Mire, vamos a ver algunos casos que sirvió para que el pueblo judío pues lo rechazara a nuestro Señor. Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Deuteronomio capítulo 24, y leemos el verso 1 para poder enfocar esto. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Esta era una ley o una costumbre a la cual ya estaba muy metido el pueblo judío. Por cualquier cosa podían repudiar a su mujer, porque aquí dice, por cualquier cosa torpe. Algo no me gustó de mi mujer, pues ¿sabes qué, mujer? No me agrada tu forma de ser. Así que discúlpame, pero mira, te voy a dar tu carta de repudio, te rechazo, y busca también quien te acepta, porque yo no. En la forma que eres yo no te acepto. Y vamos a compararlo con Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Dice así: también fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, debe carta de divorcio, mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Note usted el cambio. Tú puedes repudiar a tu mujer, decíamos, tú puedes repudiar a tu mujer,
siempre y cuando no te agrade. Y al repudiarle, hermano, al darle cartas de divorcio, ¿se iba a quedar solo aquel hombre? Por supuesto que no, se iba a conseguir otra. Y si esa otra no le agradaba y veía otra más bonita, ¿qué decía? Pues ya tampoco me agradó esta, me voy con aquella. Era una costumbre que ya se había tomado en el pueblo judío. Y llegó el Señor Jesús y que les quita esa forma de doctrina que tenían, que no era doctrina, era más bien algo que ellos habían implantado por causa, como dijo el Señor Jesús, por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió que se hicieran estos aspectos, pero en el principio no fue así. Entonces les quita este aspecto, porque si tú repudias a tu mujer, ¿a qué le estás orillando? A que ella se busque otro hombre, y si ella se busca otro hombre, la estás llevando a que cometa adulterio. Y tú que te buscas otra, pues caes en la misma situación, y entonces ya se formaron 4 formados en adulterio, y eso es lo que el Señor les vedó. Y esto cómo les caería al pueblo judío. Tú dices, no está quitando algo bonito, que era para agradar a qué cosa dijimos, La carne. La carne, ¿verdad? El cambio de lo carnal hacia lo espiritual les causó este aspecto de contrariedad, y fue una piedra de tropiezo para aceptar la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Levítico capítulo 19, verso 2. Levítico capítulo 19, verso 2. Dice así: y no juraréis en mi nombre por mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí la ley de Moisés permitía hacer juramentos, ¿verdad? Bueno, hacer juramentos, pero no tomando el nombre de Dios en vano. Es decir, se podía hacer un juramento, pero siempre y cuando fuese verdad, porque no se podía tomar el nombre de Dios en vano, que es lo que dice el mandamiento. Sin embargo, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, versos 33 al 37. Mateo capítulo 5. Y leemos el verso 33 al verso 37. Dice así: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Note el cambio. Ahora en este tiempo, ¿podemos hacer juramentos, hermanos? No. Ya no es posible hacer juramentos, porque a veces, miren, pasó un caso muy curioso dentro de nos hicieron llevar a cabo un juicio con unos hermanos que andaban mal en su matrimonio. Después de que hicimos juicio, dijo un ministro de los que estuvimos allí, dijo: yo creo que lo que podemos hacer para que se esclarezca esto, hermano, es que traigamos este matrimonio y con la Biblia en la mano, que juren allí lo que está pasando, quién es el que tiene la verdad. Fíjese hasta dónde se llega por no conocer lo que es la palabra del Señor. Y son cosas muy sencillas aparentemente, pero un ministro decir que juren sobre la Biblia, ¿qué está diciendo aquí, hermano? Que no debemos hacer juramentos de ninguna especie.
Y note usted cómo cuando no se conocen estos puntos, se llega a hacer. ¿Cuántas veces te lo juro por Diosito? ¿Está bien? No, eso ya no se debe de hacer. Quiero llevar esto porque, miren, hay cosas que a veces hacemos cuando no se toma un poco de razonamiento, por ejemplo en el himno que estábamos entonando y que hicimos ese cambio, ¿verdad? Que el mundo no va a llegar el momento en que se acabe. Bueno, en la iglesia tenemos: alzaré mis manos en tu nombre, Señor, alzaré mis manos en tu nombre, Señor, ¿verdad? Así lo cantamos. ¿Y qué se hace cuando cantamos este estribillo? Alzaré mis manos, ¿verdad? Así es como se entona. Vamos a ver qué quiere decir esto. Daniel, capítulo 12, verso 7. Profeta Daniel, capítulo 12. Verso 7. Y esto quiero hacerlo para que ustedes sepan por qué nosotros cuando entonamos este corito no levantamos las manos. 12:7 de Daniel dice así: y oía al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos que será por tiempos y la mitad, y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. ¿Qué hizo este varón? Levantó sus manos y ¿qué cosa hizo? Juró. Empecé mal la cita, me pasé una cita. Génesis capítulo 14 es donde deberíamos de iniciar, pero vamos a leerlo. Génesis capítulo 14, verso 22 al 24. Génesis capítulo 12 o 14, no, 14, perdón, 14, 22 al 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios alto, poseedor de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, porque no digas, yo enriquecí a Abraham. Note, hasta el 24, sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Aquí había regresado Abraham de derrotar a aquellos reyes que se habían llevado secuestrado a su sobrino Lot, y los había despojado de todas las riquezas que le habían quitado a Lot, y aparte las riquezas que ellos llevaban. Y cuando se encuentra con Melquisedec, el sacerdote del Dios Santo, Melquisedec le dice: toma lo que te pertenece. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo: no, porque he alzado mi mano al cielo, es decir, he jurado a Dios de que nada voy a tomar de los despojos de estos reyes, únicamente lo que es necesario para estos que me siguieron, que es su sustento y todo lo demás. Pero para hacer esto, la acción que hace Abraham es levantar su mano al cielo, y esa acción de levantar la mano al cielo, ya vimos que ¿qué quiere decir? Jurar. Vamos a ver finalmente otro pasaje, Apocalipsis capítulo 10, versos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 10, verso 10, versos 5 y 6. Dice así: y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra
levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Note usted, nuevamente encontramos que levantar las manos al cielo es hacer un juramento. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos decía que no debemos hacer ningún juramento ni por Jerusalén, ni por nuestra cabeza, ni por nada. Y vamos a ver Santiago capítulo 5, verso 12. El apóstol Santiago nos hace alusión hacia este aspecto tan importante. La epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, en el verso 12, tomando en consideración las palabras del Señor Jesús, aquí nos la repite este apóstol. Dice: mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. Ahí está nuevamente haciéndonos la observación de que no debemos tener ningún juramento porque caemos en condenación. Realmente el tiempo se va rápidamente. Bueno, vamos a terminar este comentario. Miren, cuando dice la palabra de Dios, vuestro hablar sea sí o sea no, en una forma categórica. ¿Por qué razón tenemos que jurar? ¿Cuándo se hace juramento, hermanos? ¿Cuando estamos hablando cosa cierta o cuando estamos hablando una cosa verdadera, falsa? Cierto. ¿Cierta? Cuando es una cosa cierta, ¿por qué tenemos que jurar? Si la cosa es cierta. No, más bien cuando tenemos algo que estamos diciendo y que es falso, para que nos crean es cuando decimos, mira, te lo juro así por esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es una falsedad y para que nos crean, pues es necesario hacer un juramento para que de esta manera como que afirmamos, hacemos más categórico lo que estamos hablando. Por eso la palabra de Dios nos amonesta a que no hagamos ningún juramento, porque si estamos hablando algo cierto, algo verdadero, ¿por qué tenemos que jurar? ¿Que nuestra palabra nos vale? ¿Verdad? Alguien que vive una vida de rectitud, de honradez, ¿para qué necesita de juramentos? Pero cuando se actúa falsamente o hipócritamente, entonces sí tenemos que decir, mira, ¿con qué te hago ver que efectivamente lo que estoy diciendo es cierto? Tenemos que buscar algo con que avalar nuestras palabras. ¿Por qué? Porque nuestra actitud no ha sido recta o cabal íntegramente. Y entonces tenemos que buscar algo con que avalar nuestras palabras. Pero cuando su conducta es honesta, es honrada, es de una manera que todos lo conocen, cuando usted habla, ni siquiera le toman en consideración de que estará diciendo la verdad o hablará mentiras. No, y enseguida dice, no, yo conozco a ese hombre o a esa mujer y siempre lo he visto que se comporta honestamente. Así que ¿para qué necesita de juramentos? Entonces, por eso la palabra de Dios nos prohíbe estos aspectos, porque nuestra vida debe de ser cabal y honesta para que nuestras palabras cuando hablemos sean nada más sí, o si estamos negando algo es no, y hasta ahí se acabó. Este es el aspecto. Bueno, estábamos viendo lo de la piedra de tropiezo, vi este aspecto para poderlo entreverar, porque a veces hacemos, como les decía, cantitos que no debemos hacer y que se siguen nomás porque pues, lo que hace la mano, ¿verdad? Así es, ¿sí? A ustedes me ven a levantar mi mano, bueno, pues levantan también su mano y así nos la seguimos. No, hay que reflexionar al respecto. Bueno,
algo en lo que tropezó el pueblo de Israel, ya que para terminar, hermanos, voy a exactamente de esto. Vea usted Gálatas capítulo 5, verso 6. Gálatas capítulo 5, verso 6. Fue algo tan importante y tan metido en su doctrina del pueblo judío que no pudieron desligarse de este aspecto. Gálatas 5:6, nuestro hermano Arturo hacía una pregunta al respecto de esto. Dice el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que, hermanos, la fe de obra por las obras de caridad. ¿Ven? Y esto fue lo que tropezó el pueblo judío. ¿Cómo que la circuncisión no vale? Pues si es lo que nos hizo tener Moisés, para que de esa manera fuéramos ejemplo en el mundo. El tener esta señal de la circuncisión es lo que nos da validez como pueblo de Dios. Y cuando el Señor vino a predicar que esto no se debería de seguir haciendo, pues ahí fue una piedra de tropiezo para el pueblo judío. Primera de Corintios 7:19. Note aquí que el apóstol lo introduce, que es importante más que la circuncisión, la fe. Primera de Corintios 7:19. Dice así, Primera de Corintios capítulo 7, verso 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de qué, hermanos. No de usted la prioridad que daba el apóstol hacia el aspecto de que ya la circuncisión ya había quedado abolida, ya no tenía razón de ser, porque la circuncisión ni siquiera era tomada ya en cuenta por Dios para este tiempo de predicación. Lo que Dios tomaba en consideración era primeramente, como dijo en Gálatas, la fe en Cristo Jesús, y aquí la observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo que tiene validez delante de nuestro Dios. Y esto fue lo que el pueblo judío no aceptó, como que los mandamientos únicamente y toda la ley que Moisés nos dio, ¿eso qué? ¿Ve? Una piedra de tropiezo para el pueblo judío. Gálatas capítulo 6, versos 12 y 13. Gálatas 6, versos 12 y 13. Dice así: todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Note usted cómo reprimía el apóstol Pablo al pueblo judío, haciéndoles notar que la circuncisión no la llevaban a efecto por una fe que tuvieran, sino nada más para gloriarse en que habían convertido a X persona y la habían hecho circuncidarse, y de esa manera ellos se vanagloriaban: a fulano de tal yo lo convertí, véanlo, ya es un circuncidado. ¿Y eso qué? ¿Delante de Dios qué? No tenía ninguna validez. Y además dice que no aceptaban el hecho de dejar la circuncisión, es decir, de cambiar de su forma de doctrina hacia el mensaje de salvación, porque en ese tiempo todo el que aceptaba el mensaje de salvación sufría lo que dice aquí. ¿Qué sufría? Persecución. Y por eso también optaron por no recibir el mensaje de salvación, para no recibir esta persecución en contra de ellos. Piedra de tropiezo el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Hechos 15, verso 1 y 2. Hechos 15, verso 1 y 2.
Note usted si no le cayó de peso al pueblo judío que se estuviese quitando el aspecto de la circuncisión. Dice verso 1 y 2 del capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una discusión y contienda no pequeña, a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Nótese que el pueblo judío defendía mucho su doctrina acerca de la circuncisión, y tan es así que algunos de los que ya habían, según aparentemente, recibido el mensaje de salvación, decían, bueno, pues sí, ya tenemos el mensaje de salvación, pero es necesario que aparte de recibir el mensaje de salvación, todos estos que ya han creído, pues vamos a circuncidarnos, porque si no, pues de nada va a servir. No te sé hasta dónde se mete a veces una doctrina, y es difícil sacar cuando tenemos estos aspectos. Ya el tiempo no nos alcanzó, porque yo quería tocar los aspectos de nosotros como gentiles, cuántos aspectos tenemos y que no salen de nuestro ser, que allí están patentes en cualquier momento, y no queremos dejarlos. ¿Por qué? Porque decimos, pero bueno, ¿y esto qué tiene de malo? Yo no le veo nada de malo a esto. No queremos dejar nuestros aspectos de los cuales fuimos adoctrinados en otro tiempo, o traíamos esas costumbres de otro tiempo, y que cuando llegue el mensaje de salvación y nos hace notar que eso ya no es acorde a las disposiciones de Dios, pues se nos dificulta, y es una piedra de tropiezo también para nosotros el Evangelio. Bueno, finalmente vamos a leer Salmo 118, verso 22, para dejar abierto otro tema. Salmo 118. Salmo 118, y vamos a leer el verso 22. Hoy analizamos algo acerca de la piedra de tropiezo. Vamos a ver el Señor Jesús también otra forma de piedra en la cual se hace mención. ¿Quién tiene Salmo 118, verso 22? A ver, hermano, léalo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Esa piedra que sirvió de tropiezo, que fue desechada por los edificadores, que es el pueblo de Israel, ahora vino a ser cabeza de ángulo, la piedra de ángulo. Eso lo analizaremos dentro de 8 días. La piedra del ángulo es Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paso a vosotros. A vos, Padre, Dios te bendiga.